¿Qué tal, queridos amigos? Tengo ganas hoy de hablar sobre la revocación de mandato del presidente de la República. Sobre todo porque me he encontrado con muchas personas que tienen diferentes criterios acerca de este ejercicio propuesto para el 27 de marzo del próximo año, 2022, y que para algunos es innecesario porque se votó por 6 años a favor de Andrés Manuel López Obrador, los famosos 30 millones de votos, que ahora de manera artificial se dicen que ha aumentado a 54 millones la aprobación del señor López Obrador. Yo no sé cómo se puede decir que el 60% de los mexicanos lo apoyan, porque esto significaría casi doblar el número de votos que obtuvo en 2018 y francamente yo no encuentro en dónde y cómo podría darse esta nueva estadística. He recorrido varias partes del país y no solamente he estado con grupos específicos, sino me he metido en distintos lugares para preguntar, observar, conversar, y en ningún nivel, ni el de los que venden tacos en la calle, ni el de los grandes empresarios, me he encontrado esta aprobación que dice tener Andrés Manuel, el mandatario, como le llamo yo, porque ha usurpado la condición de mandatario, el que obedece, para convertirle en mandante, el que ordena, el que manda, la figura central de un régimen profundamente autoritario. Pues bien, la revocación de mandato se le ocurrió a Andrés Manuel. Se le ocurrió en el momento en que a lo mejor pensaba en la posibilidad de prorrogar su mandato, no reelección, pero prorrogarlo, contando, claro, con la aprobación que le dieran el día en que se sometiera a revocación de mandato su ejercicio, sino además con la idea de que con esto podría suplir los casi ya, o quizá vaya a ser 2 años de pandemia en los que actuó maniatado porque no podía lograr convocatorias multitudinarias ni podría tampoco realizar tareas ingerentes a su rango. Lamentablemente esto es falso, porque primero habló de que la pandemia le venía como anillo al dedo y siempre ha minimizado los efectos de la pandemia a grado tal de que han mentido reiteradamente, una tras otra y tras otra y tras otra, sobre los números reales, las estadísticas verdaderas de la pandemia. Al doctor Muerte López-Gatell se le ocurrió deslizar en una de sus primeras tandas nocturnas o tardías, como queramos llamarle, que había que multiplicar por el factor 3.8 tanto a los infectados como a los muertos. En este sentido, yo he seguido obedientemente la indicación de López-Gatell y me dan números pavorosos, porque si multiplicamos por este factor estamos hablando de que somos la nación con más muertos en el mundo por causa de este mal, con casi ya 1 millón de decesos, o quizá ya rebasamos el 1 millón de decesos. Y además, no hay duda, esto sí no hay duda, la letalidad que se da en México es la mayor que se da en el mundo. También lo hemos dicho reiteradamente. Entonces, con este pretexto podría ampliar su mandato con la facilidad de una aprobación ratificadora en las urnas, en lugar de que se le ordenara irse a la chingada a su rancho, despidiéndolo a través de la revocación de mandato. Pues bien, hay algunos que insisten en decir que lo honorable, que lo razonable es esperar que termine su mandato López Obrador, aunque en los primeros 3 años haya sido devastador su administración, devastadora. Y creo que ahí es donde viene el punto en el que se equivocan. Porque hablan de la ley como un elemento central para darle a López Obrador la posibilidad de terminar su mandato, porque fue votado por 6 años. Bueno, en este caso, por 5 años y 10 meses.
Sin embargo, ni siquiera hay gente que piensa que López Obrador no fue votado por un sexenio completo. Hay todavía personas que no lo saben, te los informo. El presidente se va a ir como mucho, porque termina el periodo constitucional el 1 de octubre de 2024 y ya no el 1 de diciembre, como era hasta el sexenio anterior. Ya no es sexenio, es un quinquenio con 10 meses. Esto para quienes todavía no se han enterado. Y lógicamente, el ejercicio de revocación viene más allá de la mitad de su periodo, cuando más bien ya se está apurando la carrera sucesoria de un modo bastante pueril, porque cuando se siente que el presidente es vulnerable, comienzan entonces a tratar de llenar los vacíos con candidaturas, con argumentos, con especulaciones, con señalamientos, con destapes espectaculares que distraen a la población. Decían desde siempre que el juego más entretenido para la colectividad mexicana era el juego por la sucesión presidencial. Y esto aumenta cuando es más grande el autoritarismo y al mismo tiempo es más grande la vulnerabilidad del presidente. Pues bien, con esta idea de poder prorrogar su mandato, López Obrador mandó una iniciativa para hacer de la revocación de mandato su instrumento para demostrar que la mayoría del pueblo mexicano lo favorece con su apoyo. Y esto sigue siendo un riesgo, porque si no se le revoca el mandato, sino se le ratifica supuestamente, porque el 27 de marzo hay más de quienes simpatizan con él que de aquellos que deseamos que se vaya, entonces ya tendrá pretexto para manejar las cosas como a él le venga en gana hacia el futuro. Una esperanza la tenemos en el aspecto de que López Obrador busca un aterrizaje internacional, es decir, acabar con la OEA y comenzar a manejar un nuevo estilo de organización para las naciones latinoamericanas. Y por eso ahora se va a reunir el 18 de este mes con varios líderes de América Latina para confrontar la posibilidad de crear un organismo paralelo o bien distinto al de la OEA. ¿Y dónde va a ser la reunión? En México, en la Ciudad de México. Es la habilidad de Marcelo Ebrard que está logrando su objetivo de evitar que López Obrador vaya a pensar que puede prorrogar su mandato si le viene bien la votación del próximo 27 de marzo. Es decir, si los que salgan a votar en su mayoría ratifiquen al mandatario, al mandante mandatario. Por eso es tan importante que lo pensemos dos veces. ¿Queremos realmente que los próximos 3 años o los 2 años y medio que queden sigamos entrampados en una administración falaz, soez, que ha destruido muchos de los valores de los mexicanos, que ha pasado encima de las leyes, de la Constitución, que ha aullado en la autonomía de los poderes de la Unión, que ha pasado por la soberanía de las entidades, que ha mentido descaradamente sobre los dramas que está sufriendo México, la pandemia entre ellas, pero también el virus de la corona, el virus de la imposición política, el virus de la narcopolítica y de los narcogobiernos que emanan de las narcoelecciones. Y sobre todo, la incapacidad absoluta que ha demostrado para hacer frente a las catástrofes naturales, a los huracanes, a los temblores. No sale de su ratonera, solamente viaja y constantemente a Sinaloa a supervisar las carreteras que precisamente atraviesan la sierra de Sinaloa y que favorecen fundamentalmente a los traficantes, a los narcotraficantes, que tienen mayores facilidades para transportar sus mercancías del mar hacia la frontera norte y luego ahí, con acuerdos que existen entre la DEA,
la CIA, la NSA, el FBI, para poder pasar la droga a los Estados Unidos a determinadas horas por determinados sitios que ellos mismos imponen, es decir, la DEA y demás. Esto hace más fácil la tarea de los hipócritas que dicen que luchan contra el narcotráfico y solo simulan que lo hacen, pero a costa de mucha sangre derramada. De la sangre derramada por aquellos que están en medio, por los sicarios y también por los soldados. Los soldados que van con los ojos vendados, creyendo que de verdad están combatiendo al enemigo, cuando el enemigo lo tienen dentro, porque muchos mandos militares están implicados en el narcotráfico. Por todo esto es necesario revocar el mandato a López Obrador, porque de otra manera esto no va a mejorar, va a ir empeorando paulatinamente, y no solamente en esta administración, sino en las que le siguen. Otra cosa que detiene a muchos mexicanos es pensar, bueno, ¿y después qué viene? ¿Van a poner a otro morenista? Miren, en la historia siempre hay que pensar en el paso inmediato. Hay que subir la escalera peldaño a peldaño. Cuando lleguemos al primer peldaño y logremos sacar a un presidente de la presidencia y revocarle su mandato y mandarlo fuera de cualquier posibilidad de gestión pública, en ese momento el pueblo y la ciudadanía en general tendrán una fuerza inusitada y será capaz, claro, de llenar plazas, de llenar el Zócalo, de llenar todo lo que se pueda para evitar que nos impongan a un presidente que no tenga la capacidad por una parte, la honradez por la otra y la lejanía con el sistema que nos ha impuesto López Obrador llamado 4T para lograr así, de manera fehaciente, que la presión popular se imponga. Y aunque las leyes digan que hay que seguir otro camino, no hay que olvidar que la propia Constitución concede al pueblo mexicano la posibilidad de cambiar de régimen cuando sea necesario. Cambiar de régimen es también modificar la Constitución para posibilitar la llegada de un presidente ciudadano que no tenga ligas con partidos políticos, que no sea un elemento que sea rehén del Congreso, que no sea un elemento que sea rehén de la expresidencia, es decir, de López Obrador, que se vaya y diga, dejo a un títere para seguir gobernando detrás de bambalinas sin que nadie me moleste. Esto no va a ocurrir. La revocación de mandato tiene que ser seguida de una acción profunda y popular para evitar que nos llegue otro López Obradorito a la presidencia. Ya no estamos cansando de los pejes, de los lagartos y del peje lagarto, que eso es lo que es López Obrador. No solamente peje, como él dice, sino que también es lagarto por todo lo que ha amasado en este gobierno, él y sus familiares, el gobierno más nepotista de la historia y además el más corrupto. Ya lo verán ustedes cuando empecemos a hacer cuentas una vez que se vaya, hasta qué grado nos ha afrentado y hasta qué grado nos ha engañado un presidente que no merece bajo ninguna circunstancia ser ratificado. Háganme caso, piénsenlo un poquito. ¿Queremos más de lo mismo en los próximos 3 años? Y no se trata de apoyar a tal o cual movimiento, no quiero ni mencionarlo para que mi comentario sea absolutamente objetivo. Quiero llegarle a la conciencia y a la mente de quienes me escuchan y que se sepa claramente que no podemos estar a favor de que un presidente siniestro prolongue su mandato 3 años más. No lo debemos permitir. Por la revocación, sí. Y perdónenme, no me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.